otros minerales industriales, tal como el litio, y nos va a contar respecto a la condicionalidad de estas iniciativas, el propósito de la inversión, su distribución regional también, y además los países de origen de esta inversión. Bueno, como muchos de ustedes saben, minería es un tema estratégico para Camchal, y desde hace varios años a través de nuestro centro de negocios mineros estamos trabajando en muchos temas de minería. El CNM, el centro, es la instancia operativa en el marco del acuerdo bilateral en minería entre Chile y Alemania. Y bueno, en los últimos años hemos cooperado varias veces con Cochilco en diferentes instancias, y es un partner muy importante para Camchal. Bueno, destaca en esa cooperación también la encuesta de innovación que se hace anualmente, también en cooperación con otras asociaciones gremiales. Y bueno, como en Camchal tenemos aproximadamente 120 socios que son proveedores de la minería, así que es siempre importante para nosotros también saber sobre temas de innovación de nuestros proveedores. Y bueno, presentaciones como hoy sobre los proyectos de inversiones mineros obviamente es información muy importante para este grupo de nuestros socios, pero bueno, como la minería es tan importante para la economía chilena, obviamente también es una información importante para otros sectores, así que estamos muy contentos hoy de saber más sobre Catastro de los próximos años. Y bueno, muy bienvenidos. Y ahora voy a pasar la palabra a Cristian. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, adelante. Muchas gracias. Gracias, Joana, por la presentación. Bueno, voy a compartir con ustedes la presentación del día de hoy. Bueno, primero que todo agradecer la invitación en nombre de la institución, en nombre de Cochilco. Para nosotros es un gusto el poder presentar. Lo que les voy a contar hoy día es un poco sobre la actualización de este informe que hacemos anualmente en nuestra institución, que corresponde a esta actualización de los proyectos a invertir en la próxima década. Pero antes de contarles más que nada de los números y de las cifras que nosotros hemos podido catastrar, es bueno obviamente hacer un contexto previo al informe, porque el informe por lo menos de este año ha sido afectado por bastantes variables, entre una de ellas es la pandemia. Bueno, como les comentaba, vamos a dividirla en 4 partes esta presentación. Vamos a hablarles sobre el contexto actual, y el que ha hecho o ha impulsado los cambios en la cartera. Después contarle acerca de la cartera de inversiones, un poco de la metodología, para que se entienda un poco la definición de números. Después vamos a hacer una comparación histórica de los montos inversionales y de cómo ha ido evolucionando. Y para cerrar con algunos comentarios finales. El contexto actual. Bueno, con respecto al contexto actual, está más que decir que la pandemia del coronavirus ha sido un gatillante importante en lo que acontece en el último año, tanto en los mercados como también a la ciudadanía en general. Entonces, en diciembre del 2019 se desata particularmente esta pandemia en Wuhan, con un montón de medidas que inmediatamente tuvieron su impacto en el resto del mundo. Cierre de acceso a ciudades, cierre de compañías, fábricas, puertos, espacios públicos, sobre todo en el caso del cierre en el caso del cierre de las industrias. Eso fue algo sumamente importante. Obviamente se priorizó el transporte de bienes de primera necesidad y se empezó a apoyar a las empresas en declaración de fuerza mayor. Ya en marzo del 2020 hemos visto cómo, o se ve como que la expansión de esta pandemia al resto del mundo y se expande aceleradamente a economías clave, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en el continente asiático y también a los principales productores del metal. Y ahí
aparece Chile, Perú, México y entre otros países importantes. Ya en abril de este año, vemos como Chile se ve impactado fuertemente por el coronavirus, donde la minería privada impulsa la función de teletrabajo y la desmovilización de personal, tanto en las faenas operativas como en los proyectos de inversión. Por ejemplo, ¿qué cosas más importantes se empezaron a detectar cuando hubo esta movilización? A partir del 19 de marzo, Perú. Perú impuso medidas severas para evitar la propagación de la pandemia. Primero 15 días, después se extendió hasta el 12 de abril del año, y de ahí esta extensión de paralización de operaciones fue bastante amplia. Ya estamos cercanos a junio, cuando recién algunas compañías entraron nuevamente en operación y pudiesen reactivarse. Y tanto las operaciones actuales como los proyectos que estaban en construcción. En el caso de Chile, se declaró un estado de catástrofe a partir del 19 de marzo, inicialmente por 90 días, pero esto, como todos bien sabemos, se fue expandiendo durante el año. Las principales compañías afectadas fueron los bronces de Anglo American, en el caso algunas medidas estrictas en las operaciones del grupo de HP, particularmente en Spence y Escondida, Codelco, a pesar de aplicar medidas de contingencia bastante fuertes, informó que se mantendría su continuidad operativa, y así con un montón de otras avances y otras tomas de decisiones que tuvieron las compañías. Obviamente hubieron algunas mucho más impactadas, por ejemplo en el caso de Tres Valles, que detuvo temporalmente su producción, y aunque obviamente era una faena de mediana minería, pero sí es significativo en lo que se refiere al impacto en los trabajadores. En otros países, Ecuador, la mina Mirador detuvo sus operaciones. En Brasil, en el inicio no se vieron afectadas operaciones, pero poco a poco el virus se fue expandiendo y eso fue afectando a diversas industrias. En México, emergencia sanitaria obligó a la industria declarada no esencial a paralizar, y empezaron inicialmente a operar a escala mínima hasta abril, y después eso se extendió hasta junio, julio aproximadamente. En Canadá, algunos proyectos, lo mismo, operación suspendida, y lo más llamativo de todo este proceso fue en el caso de Sudáfrica, particularmente porque se declaró un bloqueo por 21 días, y donde ni siquiera los puertos, algunos puertos permanecían con ciertos bloqueos, pero el comercio de bienes esenciales se mantenía estable. Entonces, ya llegando a abril, llegando a agosto, hemos visto que todo esto impacto en el mercado, no en el exterior, tanto como a nivel nacional, tuvo obviamente un impacto en la actualización de la cartera inversional. Y nosotros inicialmente calculamos 23 iniciativas de 49 que les voy a mostrar a continuación, que vieron impactadas sus expectativas de materialización solo por temas de coronavirus. Asimismo, también vimos algunas faenas afectadas, entre ellas Candelaria, Ojos del Salado, El Soldado a los Bronces, Coyahuasi, Caserones, que tenían algunas expectativas de producción antes de la pandemia. Estamos hablando a inicios de 2020, donde Cochilco proyectaba una producción para el país de 5,87 millones de toneladas aproximadamente, pero ya a junio esas cifras se ajustaron a la baja, con una propuesta o una proyección esperada para este año de 5,72 millones de toneladas. Pero ya con las producciones a agosto, hemos visto que el acumulado de agosto, hemos visto que ya hay algunas operaciones que nosotros no las teníamos consideradas con impacto, y que sí se está viendo un impacto fuerte, particularmente Candelaria, que ya a agosto, significamos que la producción de 8 meses no alcanza siquiera el 50% de las expectativas productivas que teníamos para este año. Lo mismo pasa en el caso de Caserones, que está muy justa su producción en agosto. Lo mismo con Spence, y lo mismo con Centinela Sulfuro, que conlleva las operaciones de Esperanza actualmente.
Y caso bien importante es la situación que nosotros vimos con Tres Valles, que le comentaba yo, que tuvo paralización temporal de las operaciones, pero así todo ha remontado sus expectativas productivas y ya la producción que nosotros estimábamos de 3.600 toneladas de cátodos ya está casi llegando ahora recién en agosto. Entonces, vemos que hay algunas operaciones que sí han mejorado sus indicadores, pero otras los han bajado. Y esto obviamente responde particularmente a la desmovilización de personal. Nosotros hemos visto que desde enero hasta agosto aproximadamente, hemos visto un paso en la dotación presente, que desde en el gráfico aparece con con barras celestes, desde un 90% de dotación presente en los meses entre enero y febrero del 2020, a promediar cerca del 69% de dotación presente entre abril y mayo. ¿Bien? Y recién vemos ahora, entre julio y agosto, retomando fuerza la presencia de dotación presente en las operaciones y una reducción obviamente del personal en teletrabajo. Como se fijan en las columnas en verde, pasamos en marzo de un 4% del personal en teletrabajo a un 10% aproximadamente entre abril y mayo, y ahora aproximadamente un 6% en los últimos 3 meses pasados. ¿Ya? Todo obviamente muestra que las operaciones poco a poco están retomando de forma gradual su continuidad operacional con la dotación que anteriormente, antes de la pandemia, tenían presente en faena. Y eso también, obviamente, ha hecho reactivar algunos proyectos que estaban presupuestados con materialización entre este año y el próximo. Entonces, todas estas variables, obviamente, influyeron fuertemente en lo que nosotros vamos a ver ahora, que es la actualización de la cartera inversional. ¿Qué corresponde en nuestra cartera inversional? Bueno, para los que no conocen mucho el trabajo de Cochilco, corresponde a proyectos que produzcan cobre, oro, hierro, litio y minerales industriales, iniciativas con inversiones superiores a los 70 millones de dólares, que obviamente estén anunciadas públicamente por las compañías mineras de que van a ser desarrolladas en el mediano plazo, que estén a lo mínimo con estudios de prefactibilidad iniciados y que tengan una decisión inversional durante el quinquenio inmediato a la publicación del informe. Estamos hablando entre los años 2020 y 2024. Que la compañía ya tenga claro esa decisión de inversión. Cumpliendo estas 5 condiciones, el proyecto entra a la cartera de inversiones que nosotros catastramos todos los años. Asimismo, nosotros también definimos, tal cual como comentaba Joana, la condicionalidad de la inversión en base a diversas variables. Un proyecto, para poder materializarse, necesita, obviamente, contar con estudios de ingeniería avanzados, con tener una tramitación de sus permisos medioambientales en curso o terminada, y una fecha de puesta en marcha clara. Entonces, así nosotros, juntando todos los antecedentes, hemos definido 4 condiciones: potencial, posible, probable y base. Donde potencial son aquellos proyectos con menor probabilidad de cumplir los plazos que las compañías indican, tanto porque son proyectos que están en muy temprana etapas de ingeniería, no tienen permisos o trámites de estudio de impacto ambiental, o su puesta en marcha está considerado para el quinquenio siguiente al inmediato a la publicación del informe. Esto quiere decir entre los años 2025 y 2029. ¿Por qué esto? Porque nosotros, bajo nuestro análisis histórico de proyectos, hemos visto que un proyecto con decisión de inversión o con puesta en marcha posterior a los 5 años inmediatos, o sea, en el corto plazo o corto mediano plazo, sufre más cambios en su estructura y en cómo se materializaría a futuro. Después están los proyectos posibles, los probables, que ya son proyectos que están a puertas de tomar la decisión de inversión, y ya una vez que toman esa decisión de inversión y se empiezan a ejecutar, nosotros llamamos ejecución al proceso en que es decisión inversional, y comienza la construcción del proyecto hasta la puesta en marcha, previo a la entrada en operación.
Para eso nosotros son los proyectos que están en ejecución y eso entran inmediatamente en condición base. Y obviamente tienen permisos medioambientales ya terminados. ¿Qué ve la actualización o las características principales de la actualización? 49 proyectos de la minería del cobre, oro, hierro y litio y minerales industriales, avaluados en 74.047 millones de dólares. Esto es 2,1% más de lo que arrastraba el año 2019. Y esto no quiere decir que haya un aumento de CAPEX de los proyectos que haya hecho aumentar la cartera, sino que también hay una inclusión de nuevos proyectos. 5 proyectos nuevos por un valor de 2.195 millones entran a la cartera porque están con estudios de impacto ambiental presentados recientemente, entre ellos con la continuidad operacional de Carmen de Andacollo por 100 millones de dólares, la continuidad operacional de Minera Candelaria de Lundin Mining, que es la continuación del proyecto Candelaria 2030 por 600 millones de dólares, el proyecto Polo Sur de AMSA por 300 millones de dólares que permite la continuidad operacional de la ex planta del Tesoro, en lo que hoy conocemos como Centinela Óxido, un proyecto de mediana minería denominado Arqueros de Nitetsu Mining por 200 millones de dólares, que tiene estos socios japoneses que son Nitetsu, que son propietarios actualmente de la faena Takama-Kosan, y también un consorcio chileno. Y la reactivación del proyecto de Kinross, el proyecto Lobo Marte, por 995 millones de dólares. ¿Ya? Lobo Marte es un proyecto que ya estuvo anteriormente en la cartera y que salió obviamente por reestructuración de su inversionista y que hoy vuelve a aparecer porque ya tiene unos estudios más avanzados y ya una idea de cómo materializarlo en el mediano plazo. Como les comentaba yo también, es importante destacar que este aumento de los proyectos no viene de la mano de un aumento de CAPEX, sino que también nosotros observamos reducciones inversionales, particularmente en un grupo de otras inversiones de Codelco, que considera proyectos de inversión en tanques de relave, lo que queda de las inversiones en sus condiciones para cumplir con el DC-28, algunas otras inversiones, particularmente en estudios de ingeniería y inversiones en exploración. Todo eso, sumatoria de inversiones, hubo un ajuste a la baja, particularmente por algunos acomodos en los tiempos de esas inversiones. ¿Ya? Y otros, obviamente, otras iniciativas que modificaron sus objetivos iniciales en busca de mayor producción y unos aumentos, pero así todo el ajuste neto es de menos 650 millones de dólares de reducción o de optimización inversional. Y como les comentaba anteriormente, en base a las condiciones que presenta la pandemia, vemos el retraso de 23 proyectos evaluados en casi 44.000 millones de dólares, que han postergado las puestas en marcha entre 1 y 2 años, particularmente influenciados por el contexto de la pandemia en que nos encontramos. Los más famosos, entre comillas, por así decirlo, son el proyecto Spence, la ampliación marginal de los pelambres, y los proyectos de Coyahuasi, particularmente, que se fueron levemente impactados por la situación imperante. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos una cartera inversional que el año pasado que contemplaba 44 iniciativas por 72.503 millones. Hay un ajuste inversional de 650 millones de dólares. Se suman 5 proyectos por 2.195 millones de dólares y eso permite un ajuste a la cartera de 44 a 49 proyectos por 74.047 millones. Eso es lo importante también destacar, que en esta actualización no ha entrado ningún proyecto en operación con respecto a la cartera anterior. ¿Por qué? Porque como les comentaba yo, algunos proyectos se desplazaron en el tiempo, particularmente influenciados por la situación de la pandemia. Otras características importantes de la cartera es que la minería estatal tiene gran relevancia, un 32% de la cartera corresponde a proyectos de Codelco y Enami, 8 proyectos por casi 24.000 millones. Después, obviamente, muy importante es la presencia de la gran la gran minería del cobre particularmente, con 39.000 millones, casi un 53% de la cartera y 19 proyectos,
Después vienen los proyectos de mediana minería, que son un 3% de la cartera, con 5 proyectos. Y finalmente las inversiones en plantas metalúrgicas, como por ejemplo las optimizaciones que quedan pendientes en las fundiciones, el proyecto que todavía está en revisión, y por eso nosotros ajustamos su fecha puesta en marcha, que es Nueva Ipote, más sumado a algunas otras inversiones, particularmente en el caso de lo que está sucediendo con el proyecto de licitación de concentrados de Cometales, y todo eso son 1.099 millones, 1,5% de la cartera, esos 3 proyectos. En el caso de la minería del oro, importancia, también vuelve a retomar una importancia este año, un 3,7% y 6 proyectos, con la inclusión particular de Lobo Marte, por 2.748 millones, y el hierro, el litio y minerales industriales, que se mantiene relativamente estable con respecto a la cartera anterior. No hay proyectos nuevos en este sector, con un 6,9% de la cartera. Y en el estado de los proyectos, me refiero a que si están en ejecución, o sea, esto es construcción casi a puertas de puesta en marcha, el 34% de la cartera está en esa condición. Solamente un 64% son proyectos que están en ingeniería de factibilidad ya o terminada o a puertas de terminar, y esos son 14 proyectos por 47.483 millones, y 2 proyectos que están en prefactibilidad por 1.720 millones, y que son el 2% aproximadamente de la cartera. Y nuevamente, y como les comentaba yo, la condicionalidad de las inversiones, podemos, todos estos proyectos, tanto la minería del cobre, como la minería del oro, hierro y minerales industriales, en distintas etapas de ingeniería y con distintos avances en permisos, podemos definir que el 34% de la cartera de inversiones está en condición base, un 24% en probable, un 15% en posible y un 27% en potencial, con los montos que aparecen en la lámina. Nosotros, para poder explicar un poco a la autoridad y enfocarnos en el impulso de estos proyectos, los juntamos en 2 grandes grupos en base a la condicionalidad. ¿Cuáles son estos grupos? Aquellos proyectos con mayor probabilidad de materializarse, o sea, los que están en condición base y probable, y aquellos proyectos que son con menor posibilidad de cumplir los plazos que indicaron las compañías, que son los posibles y potenciales. Y esta es la relación, 58-42. 58 aquellos con mayor probabilidad y 42 aquellos con menos probabilidad de cumplir los plazos. 31 versus 18 proyectos. ¿Dónde está esta inversión? Importante destacar que el grueso de la inversión está en la región de Antofagasta, y en segundo lugar, lo secunda obviamente la región de Atacama, y en tercer lugar la región de Tarapacá. Y las distribuciones ustedes las ven a la izquierda, en la lámina, donde el color café o anaranjado significa los proyectos de cobre, el color un poco amarillo los proyectos de oro, y el resto son los grises, son proyectos de minerales de litio y minerales industriales. Ustedes ahí ven la relación que entre la región de Coquimbo hacia el norte, hay alguna diversificación, por así decirlo, en la cantidad, en los tipos de proyectos. Sin embargo, ya desde Valparaíso hasta Higgins, la inversión es plenamente en cobre. Importante, obviamente, destacar en la región de Atacama este 14,3% de la inversión de proyectos en oro, que no es no menor. Con respecto a la inversión en los próximos años, nosotros podemos ver que vamos a ver un grueso de inversión que está concentrado entre el 2023 en adelante, pero ya a la fecha, cuando nosotros hablamos de los 74.000 millones que estamos mostrando en estos momentos, ya se ha invertido una gran cantidad de esa cartera, alrededor de 13.000 millones, más de 13.000 millones de dólares, ya se han invertido en los proyectos que están considerados en esta cartera, quedando el remanente, obviamente, para los próximos 10 años. El grueso,
que como les comentaba, se invertirá entre el 2020 y el 2024, dejando un remanente de 15.000, casi 16.000 millones, más allá del 2025, con algunos proyectos puntuales. ¿Ya? Esto quiere decir que el 18,2% de la cartera ya se ha invertido, se pretende invertir en el mediano plazo el 60% de la cartera, que son 37 de los 49 proyectos, entrarían en operación en ese periodo, y el remanente, un 21,3%, se va a desenvolver en el último periodo de la cartera, que son alrededor de 12 iniciativas del CARA. La distribución, como le ven, cobre sigue siendo importante. Este año particularmente vemos una caída igual en la inversión, particularmente con esta ralentización de los proyectos y el desplazamiento a 1, 2 o 3 años en las puestas en marcha, lo que también obviamente ha influenciado en la inversión del anual del presente año, empujándola hacia años posteriores. Si nosotros analizamos el mismo gráfico anterior, pero en base a la condicionalidad, estamos hablando de los proyectos base y probable o con mayor probabilidad de materializarse versus los posibles y potencial con menor probabilidad de materializarse. También el monto invertido también es una muestra importante de la condicionalidad de estos proyectos. Por ejemplo, solamente el 17% de lo que ya se ha invertido es para proyectos posibles y potenciales, y el 83% es para proyectos con mayor probabilidad de materializarse. Y como ustedes ven viendo, mientras va más avanzando los años, empiezan a entrar más fuertes los proyectos con menor probabilidad de materializarse y empiezan a aportar inversiones. Y ya, obviamente, desde el 2025 en adelante, el grueso que queda por invertir son estos proyectos con menor probabilidad de materializarse. Ahora, ya vimos un poco el contexto actual, cómo se está viendo la cartera y cómo se pretende distribuir en el próximo decenio. Ahora, revisemos cómo esta cartera se comporta con respecto a anterior. Nosotros, Cochilco particularmente, nuestra institución viene realizando este trabajo de una cartera inversional desde el año 2004 aproximadamente, con un trabajo que generó unos analistas que pretendía identificar cómo estaba Chile posicionado a nivel inversional versus el mundo. Y ese fue un catastro de proyectos mundiales comparado con Chile. Y posterior, ya desde el 2006 en adelante, se empieza a realizar la cartera de proyectos tal cual como la conocemos hoy, con algunas variantes durante los años. Inicialmente solamente consideraba proyectos de cobre y oro, ya a partir del 2011 incluye minerales industriales en su estructura, y las plantas metalúrgicas a partir del 2014, y ya cerca del 2015 aproximadamente, la cartera de proyectos empieza a gestionarse en base a cómo lo vemos nosotros hoy y en base a condicionalidad de la inversión, en base a las condiciones que nosotros definimos inicialmente para que ustedes conozcan. En estricto rigor, lo que muestra la gráfica es esta relación fuerte entre la inversión minera y el precio de los commodities, particularmente el precio del cobre, como se compara aquí en la gráfica. Entonces vemos que en la gráfica se observa el precio del cobre nominal versus el real en base a precios del año 2006, y vemos cómo la cartera va reaccionando con un año de retraso a las expectativas al precio del año en curso. Y eso lo vemos, por ejemplo, desde el 2010, donde el precio nuevamente empieza a impulsar por crisis del 2009, y eso impulsa la cartera de proyectos hasta llegar al pic del año 2013 con esos famosos 112.000 millones que en su momento existieron, y que obviamente muchos de esos proyectos fueron saliendo a la cartera por diversos motivos, no por ejecutarse, sino que particularmente por reestructurar sus proyectos y buscar unas mejoras económicas. Ya desde el 2016 vemos que fue la cartera más baja de proyectos en el último año, y nuevamente se reactiva el 2017. Y este año vemos nuevamente una cartera bastante importante, levemente más grande que la del año pasado, un 2,1%,
pero bastante importante y robusta, porque al final muestra muchos proyectos que todavía no se han materializado y que siguen ahí estando en cartera. Entonces, hay esta relación es muy fuerte entre obviamente las expectativas del año anterior a lo que nosotros vamos a ver en los siguientes años. Nosotros sí, concentrando solamente en la inversión en cobre. ¿Por qué solamente el cobre? Porque como ustedes lo vieron en la más importante de infraestructura de proyectos, o esta cartera de proyectos, todos estos proyectos obviamente van a tener un impacto productivo, porque eso también es una condicionante importante para ser incluido en esta cartera. Y como ustedes ven, desde el 2016 los impactos productivos eran bastante bajos, 2,2 millones de toneladas era la cartera total que aportaba. Después, en el 2017, eran 3,34 millones de toneladas, con 55 millones solamente para cobre. Después, casi 56 mil millones para cobre y se mantiene relativamente estable en el aporte productivo entre 2018 y 2019 con un crecimiento en la inversión. Y eso responde más que nada a aumentos de CAPEX importantes en proyectos, por ejemplo, Chuquibamba Subterráneo o algunos otros proyectos de Codelco que también aumentaron fuertemente sus, sus presupuestos inversionales para conseguir o para buscar un mismo nivel productivo. Por eso se mantiene estable. Y este año particularmente vemos que las expectativas productivas de los proyectos considerados es mucho más alta que el año anterior, en casi 250.000 toneladas de aporte productivo máximo. Entonces, podemos decir que hoy la cartera de inversiones para el próximo decenio considera proyectos de cobre por 65.000 millones de dólares y que aportarían una producción máxima de casi 3,8 millones de toneladas de cobre fino en los próximos 10 años. Y obviamente esto distribuido. Esto solamente para tener una idea, porque las proyecciones de producción es otro informe que nosotros realizamos ya aplicando modelos estocásticos a estas condicionalidades de la inversión y a cada operación y a cada proyecto para poder tener una producción un poco más cercana a la realidad y no fijarse en expectativas tan altas como la producción máxima. Otro dato importante que hemos empezado a realizar en el último tiempo son dos indicadores. Uno nosotros le denominamos intensidad de capital por proyecto de cobre, que lisianamente es toda la inversión de cobre dividido por la cantidad de proyectos, que más que nada permite entender cuál es la inversión promedio. Y el otro indicador que es muy importante a nuestro parecer, que es la intensidad de capital, pero por cobre fino a producir por proyecto. O sea, ¿qué queremos decir? Que al final, ¿cuántos miles de dólares necesito invertir para tener la capacidad instalada de una tonelada de cobre fino? Eso es lo que muestra este indicador. Entonces, vemos que el promedio de los proyectos nuevamente cae este año, obviamente, y esto responde a lo que les comentaba yo particularmente, a que hay una reducción de inversión, una optimización de los proyectos sin bajar sus expectativas productivas. Y eso se ve inmediatamente cuando revisamos la intensidad de capital por cobre fino a producir, donde este año son 17.300 dólares por tonelada de cobre fino en capacidad instalada de un proyecto. Eso es lo que muestra el indicador. Vemos un indicador bastante interesante porque esto quiere decir que estamos invirtiendo relativamente poco por tonelada de cobre fino a producir y eso es el fiel reflejo de un cambio bastante importante en la mentalidad de las inversiones y en cómo las operaciones tratan de hacer más sostenible y sustentable en el tiempo su negocio. Bueno, y con esto voy cerrando un poco, sin antes de dejar algunas ideas fuerzas. Principalmente vemos una cartera de proyectos bastante importante, 74.000 millones, con casi 14.000 millones ya invertidos, pero son 49 iniciativas, 2,1% más que el año pasado, y particularmente debido a la inclusión de 5 proyectos. Sabemos un crecimiento en la cartera. Hay un foco regional, zona norte del país concentra el 77% de la inversión minera de la próxima década, con Antofagasta y Atacama como los líderes de esta inversión. Y la condicionalidad, el 58% de la cartera, 20 proyectos, tienen mayor probabilidad de materializarse en los plazos comprendidos por sus dueños. O sea, el 58% es inversión
clara y robusta. Y obviamente un impulso productivo y al empleo. Quizás no en la presentación se los muestro, pero hay algunos datos que se muestran en el informe donde cuál es el aporte a la mano de obra de cada uno de estos proyectos. Tenemos no solamente importante aporte a la producción de cobre, oro, plata, molibdeno, hierro, litio, yodo y nitrato, sino que también un aporte al empleo local. ¿Ya? Y interesante es, por ejemplo, la producción de oro que se deduce de este trabajo, en donde hay grandes expectativas de crecimiento de esa producción. Y quisiera cerrar esta presentación de hoy dando quizás espacio para quien quiera tener alguna consulta o quiera hacer alguna pregunta a través de la plataforma, sin dejar de lado que a pesar de que las condiciones que nosotros mostramos para este catastro de proyectos son bastante claras, proyectos sobre 70 millones de dólares, que se vaya a materializar en el corto plazo, que tengan un importante aporte productivo, hay un sinnúmero de proyectos a materializar en los próximos 2 años aproximadamente, de mediana envergadura o quizás no tan mediana envergadura, pero que es necesario que la autoridad preste atención. ¿Por qué? Porque estos proyectos van a permitir que muchas faenas de mediana minería se mantengan operativas. Es importante destacar el empleo que se observa en estos proyectos pequeños y que son de corto plazo. Por ejemplo, tenemos una autorización a la continuidad operativa de Franque que permitiría mantener la operativa más allá de lo presupuestado, y que es a un proyecto de mediana minería y que emplea actualmente alrededor de 200 personas y que añadiría alrededor de 90 más. O el proyecto minero Diego de Almeida, por ejemplo, que es de compañía minera Cruz, que añadiría 141 personas al empleo existente. La modificación de algunos proyectos de hierro, y mayormente, como les comentaba, proyectos de mediana minería que tienen un importante aporte a las regiones donde se desenvuelven. Entonces, el mensaje es, sí, la cartera de proyectos es sumamente importante. Los proyectos que se consideran creemos que son sumamente importantes y que la autoridad debe acompañar estas inversiones para que se puedan materializar. Pero lo más importante aquí es que existen también estos otros proyectos que no hay que perderles de la vista y tratar de apoyarlos en el desarrollo y en su materialización, porque no todo es la cartera de proyectos en los próximos 10 años, sino que hay muchas más iniciativas que van a permitir que la actividad minera se mantenga tan importante en las regiones y obviamente pueda acercarse cada vez más a la ciudadanía. Y eso quería mostrarles el día de hoy con mi presentación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Cristian, por la presentación. Sí, parece que por el momento no hay consultas, pero ahora sería el momento, así que si alguien tiene consultas, adelante, por favor. Pero parece que no. A ver. Entonces estaba todo muy claro. Y bueno, sí, muchas gracias por toda la información, por presentar, por haber estado hoy con nosotros. Y bueno, ojalá podamos cooperar en próximas instancias y bueno, siempre es un agrado cooperar con Cochilco y nada, les deseo una linda tarde y muchas gracias a todos por haberse conectado. Muchas gracias, Cristian, y hasta la próxima. Gracias a usted, Joana. Gracias a todo el equipo. Muchas gracias. Hasta luego.